7 de la mañana con 10 minutos en este día 18 de julio del año 2025. No se olviden, este domingo es la gran ruta del Chocó. Todos invitados. Se rompieron todas las expectativas de la carrera organizada y realizada por Radio Pichincha. Este domingo a partir de las 7 de la mañana arranca la ruta del Chocó en su primera versión y nos volveremos a ver en el año 2026. Gran acogida, gran apoyo, entusiasmo, expectativa por dos razones fundamentales. Una carrera no tan larga como normalmente son las carreras ciclísticas, dadas las características, por supuesto, también del terreno, de la ruta, y también, por supuesto, porque en esta lógica de conmemorar un aniversario más de la declaratoria del Chocó como uno de los espacios de reserva de la biosfera más importantes del planeta, también participarán muchas personas de las localidades cercanas, aledañas, y en esa lógica también, por supuesto, disfrutar de ese paisaje, que quienes nos siguen por YouTube están viendo en las imágenes. Ese es parte nada más de ese gran paisaje, de ese gran espectáculo natural que tiene el Chocó. En esta zona que están viendo en este momento, en este preciso momento, es ya pasando Cartagena, donde efectivamente el paisaje cambia radicalmente y se observa un espectáculo natural impresionante, porque eso es precisamente el Chocó, un espacio natural, ecológico, de reserva de la biosfera del planeta, uno de los principales espacios de reserva de la biosfera del planeta. Así que todos invitados, todos a participar, y si no puede participar, a seguir las incidencias, los comentarios, la narración de este domingo a partir de las 7 de la mañana, en la ruta del Chocó. Gracias de verdad a todos quienes participan de este gran evento, que obviamente es grande por todo lo que acabo de mencionar y no precisamente porque tenga miles de personas. Se calcula que alrededor de 250 personas participarán oficialmente, más unas 100 personas que podrán participar de lo que normalmente ocurre, es decir, que se insertan en la carrera, participan de la carrera sin necesidad de inscribirse. Alrededor entonces de unas 300 personas podrán estar participando de este evento. Y no se olvide que mañana sábado, ahí mismo en el estadio de Nanegalito, donde partirá la carrera de la Ruta del Chocó, se realizará una feria de atención a la ciudadanía, a los pobladores de Pichinchumana, de Guarmi Pichincha, de Huigua Pichincha también, que son servicios que presta la prefectura de Pichincha, y también estaremos, por supuesto, Radio Pichincha participando de esta feria para compartir con todos ustedes. Desde las 8 de la mañana tendremos entrevistas, tendremos invitados, y también, por supuesto, después estará nuestra querida María Augusta Tufiño compartiendo con toda la población que quiera participar de esta gran celebración que es la feria productiva, humanista, de atención de salud, etcétera, etcétera, en el estadio de Nanegalito. No se olviden, mañana quienes quieran pasearse por el noroccidente de la provincia de Pichincha también se dan un saltito, entran a Nanegalito antes de comerse las fritadas y pasa por ahí para hacerse atender, revisar y también recibir una serie de atenciones que por supuesto estarán ahí. Gracias a Darwin Vaca, Julio Torres, Jenny Quiñones, Marcia Espinosa, Silvia Argüello, Marta Litardo, a Rommel Pérez, a Fabricio Pérez también, que están atentos a la señal de esto. Y también agradecerles por supuesto la solidaridad, el tributo, el homenaje que se realizó a Marco Tulio Pérez Torres, quien fue uno de los fundadores de Radio Pichincha en calidad de medio público. Gracias a todos, de todo corazón, de verdad. Un abrazo inmenso a todas las personas que no pudieron asistir a la ceremonia que se hizo en tributo de él, y por supuesto también a quienes nos han acompañado en estos días con sus comentarios, con sus mensajes, con sus palabras de aliento en estos momentos para la familia. Gracias entonces a todos aquellos que participaron de este tributo, y quiero también darles un sentido agradecimiento a quienes participaron la semana pasada, el sábado pasado, en la presentación del libro Otro Necio. De verdad, de todo corazón, también muchísimas gracias. Ya la Mary me va a facturar las menciones y yo, por supuesto, hasta ahí llego. No más con todos estos temas. Muchísimas gracias a eso. Entonces, siendo las 7 de la mañana con 14 minutos, en la señal abierta escucharán, por supuesto, la cadena nacional del gobierno nacional, que nos tiene muy bien informados de lo que parecería una novela de ciencia ficción. Se acabará con el crimen organizado, dicen. Y ahí veremos a los ministros hablando de todas estas cosas. Pero bueno, en esas estamos, así estamos. Ahí vamos a estar. Yo sigo con el comentario por acá. 7 de la mañana con 15 minutos a quienes nos siguen por la señal de redes sociales, YouTube,
Gracias a Rocío Arias, muchísimas gracias desde Calderón. William Vicente Basantes Medina, buen día, muchas gracias desde el sur de Quito. César Aníbal Jaramillo también desde el sur de Quito. Dani López también desde Salinas, muchísimas gracias a Lourdes Guerrero, Rocío Arias, como ya dije. Póngale like, por favor, ya van 872 y si usted quiere llegar a los 1000 le agradeceríamos infinitamente. También tenemos por acá comentarios. Ya voy a llegar, tranquilidad, un poquito nada más de tranquilidad, vamos a llegar al comentario, al comentario que nos están solicitando, la presentación del señor Salcedo en la Asamblea Nacional. Por supuesto que sí. 7 de la mañana con 16 minutos, ya creo que terminó la cadena nacional, entonces vamos a seguir con los comentarios por acá. Efectivamente, 7 de la mañana con 16 minutos. Varias personas me piden que comente la presentación del señor Salcedo, del delincuente confeso condenado Salcedo. Pues yo no tendría mucho que comentar, la verdad, porque no creo que deberíamos darle atención a algo, pero ya que me están insistiendo, gracias a Carlos desde la ciudad de Milagro, desde Sangolquí, Bolívar Rivera también, Jorge Naranjo, Neris Andrade, Oscar Patricio Granda, muchas gracias desde Machala, la capital bananera del mundo. Silvia Argüello, sí, efectivamente, otra cadena nacional, Silvia, así es, tenemos todos los días cadenas nacionales, no nos vamos a olvidar de aquello, tendremos muy presente. Carlos Arroyo también, gracias por estar escuchando nuestros mensajes y nuestros comentarios. Pero bueno, 7 de la mañana con 17 minutos. Me decían entonces que comentara lo del señor Salcedo. En parte, o en gran medida, más bien dicho, lo que acaba de mencionar el profe Robalino, Wilson Robalino en el comentario, es lo que la postura editorial de Radio Pichincha. El señor Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, debería decirnos a todos y cada uno de los ecuatorianos el sustento real, de fondo, para haberle llevado al señor Salcedo a la Comisión de Fiscalización. Y como acá también se menciona, y no quiero dejar de mencionarlo, por acá también se menciona, hay una organización que se llama SOS Ecuador, y esta organización hace la siguiente pregunta que el señor Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, nos debe responder a todos antes de hacer el show y el espectáculo que nos planteó el día de ayer, que ya sabemos cuál es su propósito. Pregunta, y nadie le preguntó el contexto de esta foto a Daniel Salcedo. Habla de una foto donde está el señor Otto Sonner-Hosner, es vicepresidente de la República del Ecuador, nombrado por el señor Lenín Moreno, donde aparece el señor Salcedo en una gran comelona, disfrutando de un gran almuerzo con el ex vicepresidente de la República del Ecuador. Pregunta de rigor que se hace esta organización. El señor Salcedo, ¿qué hacía en ese encuentro con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonner-Hosner? O el señor Otto Sonner-Hosner, sobre el tema no va a hablar. Si estamos exigiéndole transparencia al país, ¿por qué no le pidieron al señor Salcedo que hablara de esta foto? De esta foto que ojalá la puedan colocar en el equipo de producción, que es de la cuenta SOS Ecuador, ya tenemos precio, así está la cuenta. Pero aquí dicen cosas muy, muy importantes que no están ajenas, no fueron ajenas a toda la discusión política que hemos tenido en los últimos 7 años. Desde que la señora María Paula Romo dirigía la política de este país, bajo la tutela presidencial del señor Lenín Moreno, y después fue nombrado el señor Otto Sonner-Hosner, no se olviden. Y le preguntan, ¿qué pasó, señor Ferdinand Álvarez? ¿Quieres que te recuerde quién financió tu primera campaña a la Asamblea Nacional? ¿Acaso será el zar de los hospitales? Por cierto, pregunto, y dice, ¿eras ñaño en ese tiempo de Ronnie Aliaga y Leonardo Cortázar? Señor Ferdinand Álvarez, ¿por qué no tiene la disposición, para ser políticamente correcto, la apertura para hablar de estos temas? Si usted está pidiendo transparencia y busca a un delincuente confeso y lo coloca ahí para que haga la pantomima, como dice nuestro querido amigo Javier Salgado, lo de Salcedo fue una grotesca pantomima, lo único que se logró probar con su comparecencia a la CFE fue la evidente intención del gobierno de manipular con este caso, etcétera, etcétera. Porque lo que tendríamos que estar hablando en la Comisión de Fiscalización, discutiendo en la Comisión de Fiscalización, son los contratos de Progen.
Y de eso ya sabemos que no va a dar paso el señor Ferdinand Álvarez. Como en su momento lo hacía también el señor Fernando Villavicencio. En la misma y descarada lógica. Lo que les conviene para atacar a sus adversarios políticos, sí, bienvenido sea, con el show, policías, helicópteros, despliegue policial, todo, absolutamente todo eso. Lo de fondo, lo que le interesa a este país es lo que está pasando con los contratos de Progen y la producción petrolera que, por ejemplo, cayó en un 95% desde el 1 de julio de este año 2025. Si algo debe hacer la Comisión de Fiscalización del señor Ferdinand Álvarez, que tiene que responder a este llamado de quién le financió la campaña en su primera candidatura a la Asamblea Nacional, es hablar de lo que está pasando con la gestión gubernamental en la producción petrolera, que cayó en un 95%, y también sobre los contratos de Progen. Porque coincide, qué casualidad que se le ocurre al señor Ferdinand Álvarez lanzar esta pantomima para tapar estos problemas. Entonces le llama al señor delincuente, señor Salcedo, y el señor Salcedo, muy bien armado el show, comienza a hablar cualquier barbaridad. Solamente voy a mencionar 2 hechos que son fundamentales para que el señor Salcedo deje de hablar barbaridades, pero la culpa no la tiene él. Voy a decir absolutamente claro, como se dice vulgarmente el refrán, la culpa no es del chancho, sino de quien lo engorda. Y aquí el responsable de esta pantomima se llama Ferdinand Álvarez, ahora el más fanático militante de ADN, y hace pocos meses ya era nada más y nada menos que de la Revolución Ciudadana. Pero bueno, de este tipo de personas ya la Revolución Ciudadana tendrá que explicarle al país. Yo tengo mi postura, la he dicho, pero el señor Ferdinand Álvarez de verdad que da mucha vergüenza pública con lo que hizo el día de ayer, porque en una democracia madura, seria, responsable, con instituciones sólidas, lo que estaríamos viendo es a los directores de Petroecuador, a la ministra de Energía, a quienes son los responsables de la política petrolera de este país, para entender por qué no entra plata a este país con la caída del petróleo en un casi 95%. Y no a un delincuente que además dice que no es homosexual, que él es bien varón. Eso fue lo más importante, según él, quiso demostrarle al país que él no es homosexual. El titular debería ser de Radio Digital de Guayaquil, de Teleamazonas, de todo lo demás. Salcedo dice que no es homosexual. Si quieren hacer show, pongan el show en su verdadero nivel. Pongan en su verdadero nivel. Si lo más destacado de la comparecencia del señor Salcedo fue que se reconoció como no homosexual, es decir, que es bien varón, pues eso es lo que fue a buscar. Para que le quiten el estigma que dice que le han impuesto y para que no tenga problemas en la cárcel. Porque tendría problemas en la cárcel si es homosexual. Estoy burlándome, de verdad que este es un tema demasiado serio como para que tengamos que escuchar en el santuario de la democracia, en el primer poder del Estado, al señor Salcedo desvirtuando su condición de género. A eso fue, porque parece que le pesa demasiado que le hayan dicho homosexual. Si es homosexual debería sentirse orgulloso, si no es homosexual, ¿por qué tiene que aclararlo? Es que es chistoso todo lo que vemos en este país, de verdad, es muy chistoso. Él se tiene que ir a aclarar en el pleno de la Comisión de Fiscalización, en el Salón de la Democracia, en el espacio donde se tienen que discutir los problemas reales de este país, desvirtuar efectivamente eso. Pero bueno, estamos en esta situación. El señor Ferdinand Álvarez debería explicarle al país lo que le están preguntando. ¿Quién le financió a usted, señor Ferdinand Álvarez, la campaña de asambleísta del año 2023? Cuéntenos eso y desvirtúe todas estas cosas, muestre sus cuentas, díganos de eso, porque la otra parte que sí es necesario aclarar, y con esto termino el capítulo de Salcedo, que ya no es homosexual, según su propia confesión, sino que es bien varón, obviamente tiene que ver con que menciona la Revolución Ciudadana, y en el año 2019, cuando estábamos en pleno auge, en el 18, en el 19, y en el 20 y en el 21, ese movimiento no existía, porque fue eliminado. Entonces, cuenten con absoluta claridad a dónde fueron a parar estas platas. Y si buena parte de esas platas fueron a parar
a los que participaron en campañas electorales o en, por ejemplo, consultas populares desarrolladas por la señora María Paula Romo, que nos cuente el señor Salcedo con nombres y apellidos. Pero como él dice que no puede probar, entonces ¿para qué fue? En fin, esto fue lo que efectivamente ocurrió el día de ayer. Pero lo que quería decir, y lo había preparado, es lo siguiente. Lo que tiene que tratar, lo que deben abordar, lo que deben asumir como tarea de fiscalización los fiscalizadores de ADN, que para unas cosas son espectaculares, son buenísimos, es lo que le cuesta al Ecuador los contratos con Car Power Ship, Progen, Austral Technical Management y otros. Y solamente voy a hacer un detalle muy sucinto para no aburrirles, cuando son las 7 de la mañana con 26 minutos de este viernes 18 de julio del año 2025, y que quede absolutamente claro, es que SELEC firmó contratos de emergencia por más de 350 millones de dólares para plantas termoeléctricas. Ojo, firmó contratos para plantas termoeléctricas por 350 millones de dólares. De eso, señor Ferdinand Álvarez, convérsenos, hable, venga a esta emisora, díganos si usted tiene un documento, un papel o un inicio de investigación con respecto a eso. ¿Cómo se hicieron esos contratos? Mediante procesos de contratación pública cuestionados con Progen y Austral. La mayoría de los proyectos siguen inconclusos o presentan retrasos graves. Contratos por 350 millones de dólares. No estamos hablando de estas cosillas que hablaba el señor Salcedo. Ojo, ¿saben cuánto se pagó a Progen y Austral? 168,9 millones, no los 105 que están hablando por ahí. Esto equivale al 27% de la inversión pública ejecutada en el 2024 y al 10% de los atrasos del Estado. Esto es lo que está pasando en este país. El 27% de la inversión pública se pagó en contratos a Progen y Austral. 168,9 millones, pongamos 170 con todos los costos, o sea, 170 millones de dólares se pagó. De esto no están hablando en la Comisión de Fiscalización. De esto no hablan las autoridades. Y aquí en los comentarios de los espacios de análisis también ya se dijo el comportamiento público, político y gubernamental de la ministra al tratar de explicar esto. Que no, que le mostraron los aparatos estos, los mostraron bien selladitos, que por lo tanto eran nuevos. Claro, el embalaje se hace con plásticos, sea viejo, nuevo o recontra viejo. Pero para la ministra, que es muy inteligente, nadie duda de eso, el embalaje probaba que eran nuevos y que no podían abrir porque se perdían las garantías. De verdad que nos insultan a la inteligencia, de verdad. Si abren el embalaje para comprobar como compradores de algo, se perdían las garantías. ¿Y qué pasó después? Si después se vio que efectivamente estaban mal, que no servían, que para contratar hicieron una videoconferencia. Ahora, no es solamente la plata, no son los 350 millones de dólares gastados en estos contratos, ni los 170 millones pagados a Progen, que equivalen al 27% de inversión pública nacional ejecutada en el año 2024, sino que estos procesos, además, podrían dejar al país sin suficiente generación eléctrica de cara al próximo estiaje. Esto lo vienen diciendo todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, salvo que la ministra cada vez que vaya a los medios de comunicación no le preguntan directamente esto. Según la Cámara de Industrias, ojo, la Cámara de Industrias, no Radio Pichincha, no la Revolución Ciudadana, no el Quique Show, no Washington Yepes, ni nadie por el estilo, el país perdió 800 millones de dólares por los apagones en el 2024, cifra no reflejada en las proyecciones oficiales de crecimiento económico. 800 millones de dólares perdió el país según la Cámara de Industriales. Otros hablan de mucho más, pero para citar a quienes creen ustedes que se debe citar, es efectivamente la Cámara de Industrias. Otros hablan de mucho más.
Hablan hasta de 3.000, hasta de 4.000 millones en pérdidas por todo lo ocurrido. Quizás la Cámara de Industrias está refiriéndose al impacto que tuvo en sus socios, en las empresas. Pero efectivamente esto está ahí. Estas son las cifras. Esto fue lo que pasó. Entonces, una comisión de fiscalización instalada en una nueva legislatura, que la preside un señor Ferdinand Álvarez, le podría pedir explicaciones al gobierno, del cual él es el hincha número 1, por qué el país perdió tanta plata y podría perder algo parecido este año. Es lo que habría que hablar. No del señor Salcedo y sus opciones sexuales. No del señor Salcedo y su memoria corta. No del señor Salcedo y sus elucubraciones políticas. No del señor Salcedo y que se decía experto en compras públicas. Salcedo, experto en compras públicas. Porque ha sido experto en compras públicas. Nos acabamos de enterar. Más que experto en compras públicas, era experto en robos públicos. Porque cuando mencionó que venían las órdenes del más alto nivel del gobierno del señor Lenín Moreno, ¿por qué no tuvo la decencia, señor delincuente Salcedo, decir con nombres y apellidos ahí sí quiénes le dieron esas órdenes? ¿Cuál fue el ministro, el asesor, el subsecretario, el que haya sido el que le dio esas órdenes? Porque en este caso, para hacer el paralelismo, él nombra a unos, pero se calla de otros. Y el señor Ferdinand Álvarez tenía que haberle preguntado quién fue el personaje político del más alto nivel del gobierno del señor Lenín Moreno que le dio las órdenes para todo ese andamiaje de corrupción que existió en el gobierno de Lenín Moreno, de la señora María Paula Romo, del señor Juan Sebastián Roldán y del señor Andrés Michelena, que le llevó a Salcedo a la cárcel. Pero si las órdenes venían de más arriba, entonces apliquemos también lo que fue la teoría de la señora Diana Salazar: influjo psíquico, impulso de obras, etcétera, etcétera. Hagamos lo mismo, vayamos por la misma línea. Si le creen al delincuente Salcedo, como están haciendo ahora gran parodia a los medios de comunicación, si le creen a Salcedo, entonces deberíamos llevarle al señor Lenín Moreno a la comisión de fiscalización, pues. Como hay que llevarle a la comisión de fiscalización a los ministros que trataron el tema de Progen. Porque el titular de Radio Pichincha acierta mucho cuando dice: pese a que participaron en los contratos eléctricos por confesión propia, la Contraloría no responsabilizó ni a Daniel Noboa, ni al señor Roberto Luque, ni al señor Goncalves, ni al señor Félix Gon, y tampoco a Calero. Hay videos, hay declaraciones públicas, y la Contraloría dejó de lado eso. Ahí habría que preguntar por qué la Contraloría discrimina en este caso, y en otros casos, en cambio, coloca a todo mundo. En este caso, de Progen y demás, ha hecho una discriminación, me voy a poner irónico, positiva. Y el señor Contralor nos tiene que contar a todos, efectivamente, por qué hace esas discriminaciones. Porque cuando fue a Teleamazonas, el señor Contralor no habló del todo, no le preguntaron de todo, no dijo todo. Entonces la pregunta que debió haber hecho la periodista que le entrevistaba en Teleamazonas es: ¿por qué dejó fuera a Noboa, Luque, Goncalves, Félix Gon y Calero? Hay unos rumores muy raros de esos pagos de favores, en este como en otros casos, por ejemplo con la entrega de las empresas eléctricas a determinados personajes, rumores que hablan de esos pactos de impunidad, como por ejemplo lo que hizo este señor juez de la Corte Nacional de Justicia, que tiene ahora a su hijito como tercer secretario de la Embajada de Ecuador en Madrid. Pagos de favores para liberar de culpa a la gente. Entonces, señor Contralor, cuéntenos las verdades. Si le invitamos por acá, tendríamos que hacerle algunas preguntas que no le hicieron en Teleamazonas, algunas precisiones de su informe, para saber exactamente si lo que está haciendo la Contraloría, con todo el rigor que tiene para otros casos, también se aplicó para este. Y en eso deberíamos estar pensando todo el tiempo. ¿De qué manera este tema se está manipulando, se está enlodando en la opacidad?
en la opacidad. Eso es lo que hay que hablar. Y efectivamente, alguien comentaba por acá y decía, un electrodoméstico lo abro, reviso, hago funcionar, si no va a la garantía no se pierde. Nos creen mensos. Así es. Efectivamente, cuando la señora Manzano dice que no pudieron abrir porque estaba sellado, porque podrían haber perdido la garantía, eso es un cuento, de verdad que nos creen tontos. Yo voy a comprar un electrodoméstico, una televisión, lo que sea, abro para ver cómo está funcionando, ¿pierdo la garantía? No pierdo la garantía, ¿qué le pasa? Por Dios. Este país parecería que tiene que soportar tanta mentira, tanta desfachatez. No pudimos abrir para comprobar si eran nuevos los equipos porque se perdía la garantía. En los contratos se explica cuándo se pierde la garantía y en ninguna parte de los contratos dice que por abrir, por romper los plásticos, la envoltura, se pierde la garantía. Ojo, esto hay que tenerlo muy presente. 7 de la mañana con 36 minutos. Y yo incluso quisiera solamente acotar a todo esto que aquí lo que está en disputa en este país, lo que está en cuestión, lo que está en rigor discutiéndose por quienes efectivamente creen en este país, creen en esta patria, creen en el bienestar de la gente, es que lo ocurrido con Progen y otros casos más está mostrando de alguna u otra manera, en gran medida, la calidad del gasto que ejerce este gobierno. De qué manera está gastando la plata pública este gobierno. Y sobre todo, de qué manera los recursos públicos están direccionados a determinados contratos y a determinadas empresas bajo la figura de emergencia. Bajo la figura de emergencia, que no es que le impide auditorías ni nada por el estilo, se han hecho contratos en muchos casos, como por ejemplo lo de los chalecos de cartón, que ya nos olvidamos, sobre lo cual el señor Ferdinand Álvarez no ha hecho absolutamente nada, porque la investigación sobre los chalecos de cartón quedaron ahí, en la Comisión de Fiscalización de la anterior legislatura. No le dio seguimiento, no le dio tratamiento, porque por supuesto no quiere tocar a sus amigos, o a sus ahora jefes. Así es. Por lo tanto, hay aquí procesos fallidos, no hay inversión pública, social y productiva, porque se gastan la plata en otras cosas y se gastan mal. Por eso hablo de la calidad del gasto. Se están gastando mal los recursos públicos. Hay procesos fallidos, como los casos de la contratación de energía termoeléctrica. Y frente a eso, ¿quién pierde? La inversión social, productiva y en general la del Estado ecuatoriano, que debería dirigirse, por ejemplo, a la atención médica, a la atención de salud, a la atención de educación, de seguridad misma. Y quería decir que terminaba con esto porque lastimosamente con todo lo que me están comentando acá, me están comentando acá algo muy grave, por supuesto, es un cierto malestar al interior de las Fuerzas Armadas con todo lo que está ocurriendo. Hay un comunicado, que no lo puedo hacer público, hay un comunicado de un grupo de militares, no sé si son oficiales, pero que están circulando al interior de las Fuerzas Armadas, que sí deja mucha preocupación. Y digo, hasta que no se verifique, no lo puedo hacer público, pero me preocupa sobre todo porque ese comunicado da mucho que pensar y pone sobre el tapete una serie de cosas que creo que se deben tratar. Ahí hay un malestar, porque dicen que se ha notado una ola de bajas dentro de las filas de las Fuerzas Armadas. Pero la preocupación que tienen estos oficiales, personal de tropas, ¿realmente saben por qué se está apartando a tanta tropa? Desde el alto mando se está justificando esto con el argumento de que una supuesta contaminación por grupos delincuenciales. Pero aquí dicen que la verdad es otra. Muchos de los soldados que han sido dados de baja lo han sido por inhabilidades administrativas o médicas. Perdón. Y no por vínculos con el crimen organizado. Se estaba usando la excusa del gobierno de terrorismo como una cortina de humo.
efectivamente la lucha contra el crimen organizado, contra todo este tipo de cosas que por ejemplo están ocurriendo, están tocando membranas muy sensibles al interior de las Fuerzas Armadas. Y estos comunicados, estos mensajes que circulan en grupos de WhatsApp entre oficiales, personal de tropa, creo que si efectivamente deben ser revisados, asumidos, atendidos por la alta oficialidad y por el alto mando militar del país, pues atiéndanlos. Señor Daniel Noboa, señor ministro de Gobierno, el señor ministro de Gobierno que me parece desaparecido, no le veo hace tiempos que no dice absolutamente nada, señor ministro del Interior, atiendan estas preocupaciones, pónganle atención a esto. Estamos a julio y ya no es el primer comunicado que circula, no es el primer panfleto, dirían otros, que está circulando al interior de las Fuerzas Armadas, de personas que están muy preocupadas por lo que está pasando con el personal de tropa y con los oficiales de menor rango, es decir, tenientes, subtenientes, capitanes, mayores, que están muy preocupados con lo que está pasando aquí. Este país necesita efectivamente una urgente atención de lo que está pasando al interior de las Fuerzas Armadas y obviamente esto tiene que ser tratado. Ustedes que ahora tienen una ley de inteligencia que pueden pedir información, pidan a quienes están circulando esos mensajes, que no son de panfletos, son cosas que están discutiendo al interior de las Fuerzas Armadas, entre oficiales están muy preocupados, entre personal de tropa que está muy preocupado por lo que está pasando con el manejo de la seguridad en este país. Unos hablan de infiltración, otros hablan de cooptación, otros hablan de pagos. Ya sabemos lo que pasó en Manta, por ejemplo, aparecieron 2 personas que eran exmilitares, vinculados a eso. ¿Se dieron de baja? ¿Cuándo se dieron de baja? ¿Por qué se dieron de baja? Son problemas que están planteados ahí.